Ya, muy bien. Entonces hoy vamos a seguir con el tema del pacto fiscal, pero ahora vamos a verlo en Guatemala. Entonces, aquí tenemos el pacto fiscal en Guatemala. ¿Todos lo pueden ver? Sí. Muy bien. Afirmativo. Afirmativo. Positivo. Ya nadie más Salinas entró, Callar. creo yo. Muy bien. Entonces, tenemos ahí que el pacto fiscal en Guatemala tuvo sus antecedentes en los acuerdos de paz que dieron inicio a las políticas fiscales eh, que se habían dejado de lado, pero bueno, durante los acuerdos de paz se habló del pacto fiscal, de que se iba a dejar plasmado en una ley y que se iban a llevar a cabo. Pero con el tiempo se fue dejando de lado el pacto fiscal, no se le tomó mucha importancia. Y varios años después de la firma de los acuerdos de la paz, en el año 2012, el presidente en ese tiempo, Otto Pérez Molina, solicitó al Congreso la reanudación del pacto fiscal y sus reformas. Los motivos de este gobierno para fueron generar los impuestos y tributos para aumentar los ingresos del Estado, supuestamente. También, pues, cuando ellos pasaron la propuesta, fue aprobado por el Congreso el 15 de febrero del 2012. En ese momento, Pavel Centeno era el ministro de Finanzas y promovió una mejor recaudación fiscal para ese año y pues para los años siguientes. Desde ese año se ha intentado que el dinero recaudado sea cada vez más. No se logra nunca llegar al límite que se desea, pero ahí pues lo van logrando poquito a poco. El pacto fiscal, cuando ya fue realizado, lo hicieron con dos tipos de visión, una visión de nación y una visión de Estado. La visión de nación busca que haya una construcción de la unidad multiétnica en Guatemala y que haya indivisibilidad, o sea, que no se divida el territorio guatemalteco tanto en etnias como en regiones, ¿verdad? Que no digan, solo los de la capital o solo los del interior del país van a estar dentro de este pacto, sino que todos estén dentro del pacto. Ahora, la visión de Estado trata de consolidar un régimen económico y social que se funde en principios de justicia social. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Crear condiciones para el desarrollo de la economía y sociedad, la adecuada utilización de los recursos naturales y el potencial humano, fomentar el pleno empleo de forma integrada y mejorar la mejora sustancial, de los satisfactores básicos y de las condiciones de vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Entonces, pueden copiar esto mientras yo les sigo explicando un poquito. Recordemos que siempre esto lo vamos a subir a la página de YouTube. Entonces, copien ahí, por favor. Como les estaba diciendo, el Estado debe mejorar la calidad, dicen, de las instituciones estatales, acercándolas a la población, permitiendo de esta manera la concentración social a los niveles nacional, departamental, municipal y comunal. ¿Sí? Entonces el pacto va a ir desde lo general hasta lo particular, ¿sí? Desde la visión de todo el Estado
hasta la visión de las comunidades. Todos se van ayudando, pagando sus impuestos, recaudando los impuestos, comprando productos que sean legales y comprando y vendiéndolo, ¿verdad? Entonces todo eso va de lo general a lo particular, porque entonces si todos colaboran, todos tienen ese compromiso, entonces el Estado en cuanto a lo monetario, a lo económico y por ende a lo fiscal, va a mejorar. Entonces todas las necesidades básicas de los ciudadanos van a estar eh, solventadas. También dice, eso ayudará a mejorar la eficiencia y eficacia de las unidades productivas, asegurando condiciones adecuadas para la modernización y el aumento de la competitividad de la economía nacional, la promoción del crecimiento económico y la eficiente prestación universal de servicios sociales básicos. La política económica, y en particular la fiscal, promoverá los procesos de inclusión socioeconómica. Entonces, toda la visión del pacto fiscal es tanto la economía individual de las personas como la economía colectiva, dándole a entender que las empresas desde las más pequeñas hasta las más grandes, que sean nacionales, puedan desarrollarse y tener crecimiento económico eficiente para que así también los servicios básicos individuales sean sanados, va, subsanados. Sigamos. ¿Ya copiaron? Supongo que sí. Ya. Ya, muy bien. Vamos pues. La naturaleza del pacto fiscal o de la política del pacto fiscal dice que es permitir al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir por medio del gasto social. Esta situación es de los sectores más empobrecidos, ¿verdad? Entonces, el Estado debe orientarse a que esos sectores más empobrecidos sean los que salgan adelante y que obviamente los demás también mejoren su situación, pero que entonces se vaya acabando poco a poco con la pobreza. Otra parte de la naturaleza de la política fiscal es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, ¿sí? Entonces, ya está establecido en la Constitución que el Estado debe velar por sus ciudadanos, pero la política fiscal viene a determinar y a fortalecer lo que dice la Constitución. También nos dice que es uno de los mecanismos redistributivos del ingreso a través del presupuesto nacional y por medio de un saneamiento sostenible de las finanzas públicas. O sea, que a través de esto, el presupuesto nacional va a tener bien distribuido el dinero en todos los organismos y las instituciones del Estado a través de las finanzas públicas. Y por último nos dice que es un proceso de largo plazo, el cual define las grandes líneas de acción, los principios rectores y los mecanismos de participación social. Entonces, la política fiscal es del Estado, no del gobierno. Así que el presidente de hace cuatro partidos, se me olvidó, hace cuatro presidentes, es que se me fue la palabra. Ese tuvo que haber estado comprometido a que para este año, a través del pacto fiscal, aunque no vaya a ser él el que dé la cara por ciertas situaciones, digamos, carreteras construidas o a personas que se le haya donado tierras para su cultivo, cosas así,
aunque él no vaya a recibir en ese momento, él tiene que estar bien seguro de que su política fiscal de hace 4 periodos, es la palabra que no se me venía, de hace 4 periodos presidenciales, aunque hace tiempo se haya hecho esto, hasta este año se vaya a cumplir. Entonces es a largo plazo. No pueden los presidentes pensar que algo de su política fiscal vaya a darse en su mismo periodo, sino que se va a dar 4 o 5 periodos después, porque son líneas de acción muy grandes. ¿Ya copiaron? ¿Vamos bien ahí? Háganme favor, se me había olvidado. Pongan presente en el chat que están presentes en la clase, por favor. Muy bien. Los principios y compromisos del pacto fiscal en Guatemala. Entonces, esto sí es bastante. Son 8 principios y 8 compromisos que se dividen en varios. Entonces, sí es algo largo. Vamos a ver si nos da tiempo. El primer principio y compromiso del pacto fiscal es el balance fiscal. Y se divide en el equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado. Esto quiere decir que deben asegurar la estabilidad y el crecimiento económico. El balance fiscal debe ser resultado de un adecuado manejo entre los ingresos tributarios y el gasto público dentro de una visión de mediano y largo plazo. ¿Sí? Entonces, lo que les estaba diciendo anteriormente, en un periodo presidencial, el ingreso y el egreso no se va a ejecutar tal cual, sino que se va a ir ejecutando en un periodo de mediano y largo plazo, o sea, que de 10 a 20, 25 años, ese presupuesto va a cobrar mejor vigencia. También como punto número 2 del balance fiscal, tenemos asegurar el superávit fiscal anual de la cuenta corriente, que es el permanente exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes del Estado, anualmente y sin excepción. Es un requisito indispensable para alcanzar finanzas públicas sanas, equilibradas y sostenibles. El superávit en la cuenta corriente es la base primordial para promover la inversión pública en los proyectos nacionales prioritarios. Lamentablemente aquí en Guatemala no se logra recaudar el 100% de los impuestos. Han habido años en donde se recauda el 90 y tantos por ciento, casi el 100, y eso es muy bueno. Pero lo que se pretende es que se logre la totalidad y hasta un poquito más para poder solventar todos los gastos del Estado, todos los egresos. El número 2 son los ingresos del Estado. Como primer punto tenemos el poder tributario, que es inherente e inseparable al Estado. Este nos dice que es el poder tributario, es la facultad del Estado de exigir tributos a personas que se encuentran en su jurisdicción y tiene su fundamento en la soberanía del Estado. Los principios constitucionales que limitan el poder tributario establecen directrices para el legislador y para la administración pública. Entonces todas las leyes que nos dicen qué tributos debemos pagar dependiendo de si somos empresarios o personas individuales. El punto número 2 dice la suficiencia de recursos. El hecho económico que justifica la tributación es la necesidad de obtener recursos
para el financiamiento sostenible del gasto público, destinado a asegurar que el Estado cumpla con las funciones establecidas en la Constitución Política de la República y en los acuerdos de paz. Entonces, no es más que cumplir la ley. La prioridad, el punto número 3, es la prioridad de los ingresos tributarios del Estado. Dentro del conjunto de ingresos del Estado, el rubro de tributos es el que da la viabilidad al acuerdo de la sociedad sobre las funciones del Estado y permiten financiarlas de manera sostenida. Los recursos tributarios deben constituir la más alta proporción de los ingresos del Estado. Igual, viene en base a la recaudación de todos los tributos y todos los impuestos, y que todos esos impuestos van al Estado para pagar los gastos. Luego tenemos la asignación eficiente de recursos. El sistema tributario debe coadyuvar a la eficiencia económica. Para ello debe evitarse en lo posible el otorgamiento de privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales que distorsionen la asignación eficiente de recursos. Entonces, lo más sano para las finanzas es que la gente pague en su tiempo los tributos. Lamentablemente aquí en Guatemala lo que más esperan las personas es cuando se hacen las exoneraciones de los pagos de mora y de atrasos, para que entonces pagaran un poco menos de lo que ya deben. Y eso es lo que también atrasa un poquito estas políticas fiscales. La progresividad, dice, es el sistema tributario, en el sistema tributario debe ser globalmente progresivo. O sea, que si en Estados Unidos hay ciertos tributos que se deben pagar o aranceles, también van a venir a dar como resultado que nosotros tengamos que pagar otro tipo de impuestos. Obviamente lo que se trata es que no se perjudique tanto a los ciudadanos más empobrecidos. Entonces, normalmente, pues, es lo que vemos que cada 6 meses o cada año suben los precios de los productos básicos. Número 6, tenemos la estabilidad y certeza, que son la estabilidad de las reglas tributarias, reduciendo los riesgos de cambios imprevistos o arbitrarios, permitiendo que los contribuyentes puedan prever el monto de sus obligaciones tributarias y que el Estado pueda prever el flujo de impuestos pagados, con lo que aumenta la eficiencia y la efectividad de las medidas recaudatorias. Por ejemplo, ahora que estuvo bajando la gasolina, muchos de los diputados querían, bueno, y el CACIF especialmente, que son los empresarios, querían que se pusiera un impuesto más a la gasolina. Y en sí ya se tiene un impuesto por gasolina. Esto entonces iba a generar desestabilización al momento que la gasolina empiece a subir otra vez. No solo va a estar otra vez cara, sino que a nosotros nos va a salir aún más cara por esos impuestos. Gracias a Dios, pues dijeron que no, ¿verdad? Tanto los diputados como personas que se opusieron, y entonces ya no se le puso más gasto a la gasolina, porque ya de por sí se pagan 5 quetzales de impuesto por galón. Entonces, si no fuera por ese impuesto, en este momento estaríamos casi que regalada la gasolina. Pero por ese impuesto es que todavía se paga un poquito más. Y por último, para los ingresos del Estado tenemos la simplicidad. La simplicidad de un sistema tributario facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuye a la coherencia del sistema impositivo en su conjunto. Entonces ahora la SAT tiene ahí en sus portales una situación bastante sencilla para que las personas puedan pagar sus tributos. A veces ya ni es necesario, solo por firmas de repente, tener un contador. Ustedes en su momento, si no es que ya saben cómo manejar estos recursos que tiene la SAT para pagar los impuestos.
Luego tenemos la administración tributaria. Sería el 3.1, el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se debe velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente y simplificar los procedimientos administrativos para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Entonces, entre más difícil se le ponga al contribuyente el pagar sus impuestos, menos lo va a querer hacer. Y peor aquí en Guatemala, que somos meros arreados, ¿verdad? Para hacer las cosas lo más sencillo posible, que vaya a un lugar o que deposite de banco vía internet, es lo más sencillo para que cada quien pague sus impuestos o tenerlos ya establecidos en ciertos productos. El número 3.2 sería eficiencia y eficacia en el cobro. La administración tributaria debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. 3.3 sería sistema de administración justa y no arbitraria. El sistema de administración debe estar sujeto a reglas que eviten acciones arbitrarias o cambios imprevistos de manera que el contribuyente tenga claras sus obligaciones. 3.4. Confianza en el contribuyente. Se presume que el contribuyente cumple sus obligaciones tributarias, mientras no se compruebe lo contrario. Esta confianza en el contribuyente comprende la aplicación de procedimientos de cobro sobre la base de la buena fe. Quiere decir que no hay acoso hacia el contribuyente. Si no ha pagado y de repente pues, se le juntan varios miles de quetzales, no es que vaya y lo estén buscando y tenga orden de captura por lo mismo, sino que se confía que en cuanto él pueda pagarlo, lo va a hacer. Por último tenemos por último, es 3.5, persecución y combate coordinado del incumplimiento tributario. La estrategia y las acciones a adoptar deben tener de carácter institucional y no deben depender de las personas que transitoriamente están a cargo de su implementación. Permítanme. Muy bien. La administración tributaria debe contar con personal profesional sujeto a un proceso continuo de capacitación que garantice la credibilidad, la estabilidad y la gestión eficiente y honesta de su trabajo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí todos los principios y compromisos del pacto fiscal. También tenemos el gasto público, la deuda pública, el patrimonio público, evaluación y control. ¿Cómo vamos a hacer para terminar de ver este tema? Van a ser, lo que yo les estaba relatando en este momento son los principios. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Ustedes van a buscar los compromisos que tienen del pacto fiscal. ¿Qué compromisos tiene el Estado para la recaudación de los tributos y la ejecución de los mismos? ¿En qué se los van a gastar? ¿Cómo nos van a ayudar? Y además van a buscar análisis que nos digan si el pacto fiscal en Guatemala está siendo cumplido o no. Y lo vamos a comentar en la siguiente clase. ¿Estamos? Esto ya como ya saben, lo pueden buscar en la página de YouTube del colegio. ¿Hay dudas? Pongan sus cámaras. ¿Hay dudas o no entendieron nada? La investigación es de igual en el cuaderno, ¿va?
Usted la puede hacer en el cuaderno o la puede hacer a computadora. Ah, Es la